todos, bienvenidos familias, tenemos 37 familias conectadas en este momento, nos encanta tener una comunidad institucional cada vez más grande y nos encanta tener su participación, les agradecemos pues que estén siempre tan pendientes. Mi nombre es Sandra Acevedo, yo soy líder de atención al usuario y estamos pues pendientes hoy de poder brindar la charla que es de higiene del sueño y hábitos saludables a cargo de Alejandro Restrepo, que es nuestro compañero nutricionista. Por medio del chat les voy a ir recibiendo sugerencias de los temas que ustedes quieren que tratemos como propuesta. Vamos a mirar pues cuáles se repiten más para poder acercarnos mucho a las expectativas que ustedes tienen de las sesiones académicas. Entonces, le damos paso al doctor. ¿Tiene algo, doctor, que agregar? Sí, eso. Para repetir nuevamente que tenemos 80 programas por YouTube, que queremos que ustedes lo miren. Hemos trabajado con Camila Henao, que nos está apoyando en lo técnico, para que todos los programas de YouTube, cuando ustedes se metan a la página de Servir, puedan ver el tema, por ejemplo, apego, adicciones, patología dual, discapacidad intelectual. Entonces, hemos ordenado los 80 programas para que a ustedes les pueda llegar de manera efectiva. Sandra, y yo me quiero comprometer en esta reunión para que por favor, les hagamos llegar también como el listado de los 80 programas adicional, no que tengan que meterse a todos los programas a mirar, sino que tengan vía chat el documento donde están todos los programas para que ustedes accedan. Bueno, nosotros estamos aquí en mi oficina y bien, no sé si ya se conectó Alejandro, nuestro nutricionista, que nos va a hablar de higiene del sueño y hábitos de vida saludables, ¿cierto? Buenas noches. También, Alejandro, hola. Ya estoy por acá. Alejandro. Hola, doctor. Buenas noches. Bien, hasta ahora se ha escuchado lo que he dicho, no se ha escuchado. Claudia, apaga tu micrófono después de que nos digas si se está escuchando. Sí. Bueno, familias. Bueno, van 45. ¿Cómo está el ánimo? ¿Así, así o así? ¿Qué? Bueno. Alejandro, vea, escuche, lo vamos a calificar después de su conferencia. Y listo. Abra pues la cámara. Preparado. Preparado, tranquilo. Lo vamos a hacer con suavidad. Feliz noche para todos. Este programa queda grabado. Esta es una comunidad institucional. Nuestro mayor deseo es aportarles. Por favor, cojan lápiz y papel para que tomen nota. Y bueno, yo estaré pues por aquí también escuchando la conferencia, Alejandro, porque contigo como nutricionista siempre hemos aprendido a mejorar nuestros hábitos de vida saludable, nuestros hábitos deportivos. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, buenas noches. Mucho gusto para las personas y familias que no me conocen. Como le decía Sandra, el doctor Ramón, entonces esta noche vamos a hablar un poco de la higiene del sueño y en relación a la alimentación, cómo podemos mejorarla. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, me cuentan si pueden observar de manera adecuada. Es correcto. Perfecto. Bueno, voy a desconectar mi cámara para que de pronto no tengamos interferencia con la presentación. Bueno, entonces, ¿de dónde surge este tema de la higiene del sueño? Resulta que culturalmente estamos asociando la salud solamente a un estado, digámoslo, de bienestar físico y muchas veces olvidamos que también la salud tiene que ver con un bienestar mental, emocional y social, ¿cierto?
Entonces, parte de esas cosas que nos ayudan a estar bien, tener un bienestar, pues son, digamos, todo lo contrario a lo que vemos en este momento en pantalla, ¿cierto? Si nosotros no tenemos una adecuada alimentación, pues vamos a tener dificultades para tener ese bienestar que creo que todas las personas buscamos a lo largo de la vida. Si hay una ausencia de la actividad física, también nuestro cuerpo va a responder de una manera diferente a lo que esperamos y pues vamos a tener mayor riesgo de tener enfermedades tanto mentales como físicas. El mal manejo de las emociones, que también nos va a llevar a, digamos, un mal manejo del estrés, ¿cierto? O a estar estresados todo el tiempo. Y el mal descanso, que es en lo que vamos a centrar la charla de esta noche, pues también, como vamos a ver a lo largo de esta hora, también va a afectar nuestra salud. Hay un término que de pronto para muchos es desconocido, que es la cronobiología, pero que de manera coloquial lo mencionamos muy comúnmente. Decimos, ve, esta persona parece un relojito para despertarse, o tiene un relojito para hacer las cosas durante el día. Resulta que de manera científica pues se ha comprobado que el cuerpo tiene unos relojes tanto centrales como periféricos en cada uno de los órganos, que hacen que el cuerpo tenga una determinada producción de hormonas y otras funciones que regulan estos relojes, como es la temperatura corporal, las funciones del aparato digestivo que también se relacionan con esa producción de hormonas asociadas al apetito o a la sensación ya de llenura, digámoslo así. Y también se asocia estos ritmos circadianos o esta cronobiología con el ritmo del sueño. Como vemos en esta imagen, a lo largo del día, entendiendo esta imagen como, voy a tratar de pronto de utilizar acá la pizarra para señalarles. Entendiendo este reloj, esta imagen como un reloj, ¿cierto? Que podemos ver acá cómo nos van señalando cada una de las horas, ¿cierto? Vamos a ver que el cuerpo se comporta de una manera diferente a lo largo del día y que, digamos, esto se relaciona con cómo el hombre de las cavernas empezó a utilizar su tiempo para ciertas funciones a lo largo del día. Entonces vemos que vamos a empezar desde bien temprano. Resulta que a las 6 de la mañana aproximadamente hay una disminución en los niveles de melatonina, que es una sustancia o una hormona que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Entonces, supongamos que si estamos de acuerdo a esa cronobiología, pues hasta ahora deberíamos estar con el hábito de despertarnos, porque ya esos niveles de melatonina nos van a permitir estar un poco más activos. Más adelante en la mañana vamos a empezar a tener mayor movilidad en el intestino. Entonces vamos a empezar a tener una buena absorción de los nutrientes que vayamos a ir consumiendo durante el día, ¿cierto? Luego, aproximadamente a las 9 de la mañana, pues esta imagen es, digamos que un esquema, pero no es las horas, digamos, exactas a las que el cuerpo secreta estas sustancias. Pero un poco más tarde, el cuerpo empieza a aumentar la producción de testosterona y otras hormonas relacionadas con la actividad física, lo que entonces obviamente nos va a facilitar
de pronto no solamente hacer deportes, practicar actividad física como tal, sino también estar más alertas y en función, digamos, de los trabajos que cada uno desempeñemos. Entonces el cuerpo va a estar más activo. Aproximadamente a la mitad de la tarde empezamos, como vemos acá en estas líneas, a que el cuerpo empieza a decrecer un poco esas capacidades físicas, esas capacidades de coordinación, ¿cierto? Y empezamos a prepararnos para la noche, que es un tiempo o debería ser un tiempo de descanso, ¿cierto? Entonces, acá la tensión arterial es un poco más alta, la temperatura empieza a aumentar, la temperatura corporal, y alrededor de las 9 de la noche el cuerpo empieza a tener una secreción más alta de la melatonina, que como les mencioné ahorita es una sustancia que nos va a ayudar a conciliar el sueño. ¿Qué pasa? Si nosotros todo esto lo alteramos y nos volvemos personas con hábitos más nocturnos que diurnos, pues este reloj biológico se va a distorsionar totalmente y toda esa producción de hormonas, toda esa producción de movimientos intestinales, de las capacidades que nuestro cuerpo tiene para absorber nutrientes, también se van a ver alteradas. Entonces es cuando empezamos a ver, bueno, es que sufro de estreñimiento, puede estar relacionado con que probablemente a las 2 de la mañana me esté levantando para la nevera a ver qué hay para comer, ¿cierto? Tal vez relacionado más que con un hambre fisiológica o con esa necesidad de consumir calorías y nutrientes, con un hambre emocional, porque no estoy manejando bien mis emociones, no estoy manejando bien mi estrés y lo quiero compensar con algunos alimentos a deshoras. Entonces vemos que todo este reloj circadiano va a empezar a afectarse. Tratar por acá de continuar. Bueno, vamos por acá. Entonces, el descanso, como lo mencioné ahorita, y es una hormona en la que me quiero centrar un poco más en la presentación, tiene mucho que ver con la producción de melatonina. ¿Dónde producimos esa melatonina? En una parte del cuerpo que se llama, o del cerebro, perdón, que se llama glándula pineal. Este esquema se los pongo acá, aunque de pronto para algunas personas sea difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque resulta que algunas luces van a afectar esa producción de melatonina. Como veíamos acá atrás, durante el día hay una producción de melatonina muy baja. Entonces el cerebro va a captar si hay luces blancas en nuestras habitaciones, que más adelante vamos a ver qué tipo de luces son esas, va a captar como si todavía estuviéramos de día, como si se tuviera que preparar para estar activo y no para descansar de manera adecuada. De todo esto es lo que se relaciona con la higiene del sueño. ¿Qué es esa higiene del sueño? Son los hábitos que tenemos, los estilos de vida, conductas o comportamientos que tenemos en pro de un descanso reparador, de un sueño adecuado. ¿Qué podemos hacer entonces desde la alimentación y desde otros aspectos importantes para tener una buena higiene del sueño? Primero que todo, debemos evitar el consumo de bebidas estimulantes como el café por lo menos 3 o 4 horas antes de ir a dormir. Resulta que la cafeína se puede mantener en el cuerpo hasta 6 horas.
si tengo altos niveles de esta sustancia que pueden estimular el cuerpo, pues entonces no vamos a llegar a un punto adecuado de descanso. El alcohol, también debemos evitarlo, que a pesar de que la sensación al consumir alcohol es como de adormecimiento, digamos lo que es una sustancia que le dice mentiras al cerebro, que puede que en un momento lo tenga adormecido, pero después va a alterar toda esa producción de hormonas en pro del descanso y no va a permitir que dormamos adecuadamente. Otra cosa importante, y que sé que a muchos, y me incluyo, se nos dificulta de pronto hacer actividad física en otros horarios del día, pero la actividad física en horas nocturnas cercanas a la hora de sueño también va a afectar esta higiene del sueño. ¿Por qué? Porque va a tener al momento de hacer actividad física, el cuerpo va a modificar esas sustancias que produce y nos va a dejar, digamos, con un ritmo cardíaco alto, con un montón de hormonas alteradas. Y si vamos a dormir inmediatamente después de hacer actividad física, también se nos va a dificultar conciliar el sueño. Como les decía ahorita, y es algo en lo que con mis pacientes, tanto en Servir como a nivel particular, hago mucho énfasis, es el manejo del estrés. El estrés resulta que nos aumenta una sustancia que se llama cortisol. El cortisol, aparte de que pues también va a afectar la calidad del sueño, hace que la producción o la mejoría de la masa muscular se dificulte en el cuerpo. Y contrario a esto, va a aumentar la acumulación de tejido graso también en el cuerpo, obviamente. Entonces, va a ser un efecto tanto perjudicial para el sueño como para la composición corporal. Entonces, ahí debemos tener muy presente técnicas como la meditación, técnicas como respiración para antes de dormir o incluso ir quedándonos dormidos mientras hacemos algunos ejercicios de respiración nos puede ayudar también a manejar el estrés y poder conciliar un adecuado sueño. Esta imagen de esta habitación, entonces acá es donde les voy a contar un poco sobre esas luces que nos pueden afectar. Y les voy a ir señalando de pronto qué tipo de luces nos pueden estar afectando acá. Entonces, primero, luces externas. Dormir de pronto cerca a una ventana donde esté entrando luz de, digamos, un paral de iluminación pública. Entonces, tratar de tapar esas ventanas para que no nos ingrese luz a la habitación. Las lamparitas de lectura. Pues son lámparas de lectura, pues las utilizamos para otros fines, pero tratar de no dejarlas encendidas durante la noche. Y estas pantallas, tanto de computador como celular, televisor, toda la parte de equipos electrónicos, va a ser, digamos, algo que va a dificultar bastante llegar a un sueño profundo. Puede que nos quedemos dormidos, que hay muchas personas que tienen el hábito de, bueno, yo me voy quedando dormido mientras veo el celular, me voy quedando dormido mientras tengo el televisor encendido, mientras veo una serie, una película, etc. Pero resulta que ese dicho de que está en el quinto sueño, digamos que tiene un gran soporte científico, ¿cierto? Hay diferentes fases del sueño, pues ya habrán unos profesionales y ahorita el doctor Ramón de pronto nos puede aportar más sobre esto, pero hay diferentes fases del sueño y la quinta fase del sueño, que es el sueño REM, es donde vamos a poder alcanzar un descanso adecuado. Y resulta que estas pantallas van a dificultar, a pesar de que tengamos una etapa de sueño 3, 4, van a dificultar que lleguemos a esa etapa de sueño 5, donde va a haber un adecuado descanso. Entonces, lo ideal es que media hora antes, mínimamente, media hora antes de irnos a dormir,
apaguemos todo este tipo de pantallas, todas las lámparas o luces que tengamos en la habitación y tratemos de tapar también pues como las entradas que posiblemente tengan nuestras habitaciones a otras luces. Otra cosa importante, aprovecho esta imagen, es utilizar este espacio solamente para descansar. Muchas veces, o por cultura, se tiene la costumbre de acostarnos en la cama a leer, de acostarnos en la cama a ver televisión, de acostarnos en la cama a charlar con nuestras parejas o hijos, etc. Y resulta que el cuerpo, pues, si lo acostumbramos a que cada que yo me vaya a acostar de una manera más horizontal, cada que yo esté en mi cama, es para dormir, vamos a lograr que el sueño lo alcancemos, digamos, más rápido, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que este espacio de la habitación, de la casa, solamente lo utilicemos para eso, para dormir. Y tener de pronto otros espacios diferentes a la habitación para ver televisión o en la misma habitación un sillón, un sofá cama, si el espacio se presta, para poder utilizar esa cama solamente para dormir. Y eso nos va a facilitar también llegar a un adecuado descanso mediante el sueño. Bueno, otra parte importante es la alimentación, ¿cierto? Que por eso quien les habla pues es nutricionista. En la alimentación hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Ahorita les mencionaba algo que es vital y es el no consumir alimentos en altas horas de la noche. Don Hernán está levantando la mano. Si quiere, activa el micrófono, don Hernán, y me hace la pregunta. Buenas noches para todos. Alejandro, referente a los televisores, celulares y computadores, que es lo que más nos rodea, dice usted que es bueno media hora apagarlos, pero mi pregunta es, ¿no sería más conveniente desconectarlos, apagar sus redes como el Wi-Fi o los datos? Porque, pues, según también tengo entendido que es mejor como desconectarlo. Ok, don Hernán. Bueno, yo les hablaba un poco más como de las luces y por eso mencionaba como el apagarlo, pero sí, y gracias por ese aporte, sería mejor incluso desconectar esos equipos y en el caso del celular dejarlo más o menos a 2 metros de distancia de donde vamos a dormir. ¿Por qué? Porque todos estos aparatos también, aparte de esas luces, van a tener una alta radiación, una alta gama de radiación y eso también va a afectar, aparte del sueño, un montón de funciones a nivel corporal. Entonces sí es muy buena idea desconectarlos, aparte pues obviamente de apagar. Gracias, don Hernán, por la pregunta. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema de la alimentación. Y es importante tener en cuenta que lo ideal, similar al consumo de café, es que también la alimentación la tengamos, la última comida, más o menos entre 3 y 4 horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Resulta que ahorita les mencionaba en ese reloj grande que les mostré, que el cuerpo se prepara mediante la secreción de algunas sustancias como hormonas, enzimas, entre otras, para digerir los alimentos. Si el cuerpo está preparando el intestino y todos los otros órganos que tienen que ver con la absorción de nutrientes, no va a estar concentrado, digámoslo así, para la producción de hormonas que van a facilitar el sueño. Entonces, lo ideal es que tengamos un espacio amplio entre la última comida y el momento en que vamos a ir a dormir.
Y otra parte importante es que si nos vamos a ir a dormir, después de haber hecho una comida, porque de pronto se nos dificulta por las labores que hacemos durante el día, llegamos tarde a la casa, entonces esta posición que vemos en esta imagen es inadecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a generar riesgo de gastritis por la evolución que va a intentar hacer el estómago de alimentos hacia toda la parte del esófago. Entonces lo ideal es que si nos vamos a acostar después de haber comido, y ojalá, ya más adelante vamos a hablar un poco de qué tipos de alimentos, vamos a tratar de acostarnos en una posición como esta línea que les voy a poner, más o menos a 45 grados. ¿Eso para qué? Para que el estómago no tenga esa, digámoslo así, esa capacidad o esa posibilidad de devolver los alimentos y generarnos reflujo, que también puede desencadenar una gastritis. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué alimentos entonces podemos consumir para mejorar esa calidad de sueño? Resulta que todos estos alimentos que vemos en pantalla pueden tener una buena cantidad de melatonina o estimular la secreción de esta misma hormona, que como les dije, desde que empezamos a hablar de ella, pues va a estimular un buen descanso, un buen sueño. Entonces, entre ellos está el banano, están las nueces, el tomate, el maíz, la avena, el arroz y las cerezas. Estos alimentos, digamos que la mayoría los podemos consumir en horas de la noche y no vamos a tener problemas de absorción, no vamos a tener problemas a nivel intestinal. Entonces, podríamos pensar que algunos de estos alimentos los incluiríamos en una cena saludable, pensando en ese sueño reparador, ¿cierto? Otras sustancias que podemos utilizar para mejorar esa calidad de sueño o el llegar a dormir de manera adecuada son aromáticas, hierbas aromáticas como la manzanilla, como la menta o la valeriana. Estas sustancias pueden estimular en el cuerpo, llegar a esa sensación de adormecimiento, de que el ritmo cardíaco disminuya y empecemos a tener una sensación de descanso desde antes de dormir y obviamente pues conciliar de mejor manera el sueño. Y ahora vamos a hablar un poco de qué alimentos no debemos consumir. Me voy a volver por acá en esta diapositiva. Para cuidar entonces el sueño, también hay algunos alimentos que van a ser de difícil absorción para el cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? Ejemplos como las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas. Entonces tratar de evitarlos en la cena. Alimentos también como la carne de res o de cerdo, que son para el estómago de difícil digestión, de difícil absorción. Entonces en la noche vamos a preferir, en el caso de las proteínas, carnes blancas, huevos o quesos, que van a ser de pronto un poco más fácil de digerir para el cuerpo. En el caso de las harinas, pues como lo mostraba en esta imagen, podemos incluir un poco de arroz, un poco de maíz, ¿cierto? O granola. Y muchos se estarán preguntando, venga, ¿cómo así que arroz en la noche? Si el arroz sube de peso, si el arroz me va a engordar. O culturalmente eso es lo que pues hemos aprendido, ¿cierto? Pues resulta que lo que nos va a subir de peso no es un alimento u otro, ¿cierto? Sino el total de calorías que vamos a consumir durante el día. Entonces, puede que yo no coma arroz, porque culturalmente me dijeron que me va a engordar, pero
Los otros alimentos que consumo, los consumo en porciones excesivas, en porciones no controladas, entonces pues obviamente ese consumo excesivo de calorías es lo que nos va a generar ese aumento de peso finalmente. Entonces, el hecho de que consumamos estas harinas durante la noche, obviamente en porciones moderadas, no va a hacer que nos subamos de peso. Y como hablábamos anteriormente, va a estimular a que yo llegue a un buen descanso durante la noche. Bueno, desde mi parte, doctor, no sé de pronto qué preguntas tengan las familias. Aprovechamos si quieren levantar la mano. Oye, sí, Alejandro, yo te quiero agradecer porque tú nos estás hablando de una manera sencilla, clara y práctica, ¿cierto? Y mientras te escucho con atención, me has puesto como a repasar un poquito las fases del sueño. Gracias por la tarea, Alejandro. Esperaba. Pero bueno, vamos 72 personas que estamos escuchándote con mucha atención y eso nos da mucha alegría. Ve, imagínate que me puse a consultar, a repasar con un amigo que se llama Google, que sabe mucho y es una super ayuda. Ve, entonces repasar un poquito lo que tú querías que yo profundizara, las etapas del sueño. Mire, lo que sí recuerdo del pregrado de medicina es lo siguiente. Uno más o menos se demora, uno se acuesta, uno debería dormir en promedio 8 horas, 8 horas. Entonces yo me acuesto y más o menos a los 90 minutos voy a experimentar el sueño profundo. Ese sueño profundo es un sueño que se caracteriza porque hay unos movimientos oculares rápidos. Eso dura entre 5 y 20 minutos. Entonces, cuando uno mira a una persona que está profundamente dormida, uno puede pensar que porque está como moviendo un poquito los párpados, está despierta. No, está muy dormido. Y si uno le tomara un electroencefalograma, lo que vería serían unas ondas teta, ¿cierto? Unas ondas delta, unas ondas delta. En la primera etapa, entonces, uno se acuesta a los 90 minutos, tiene entre 5 y 20 minutos de sueño profundo o sueño de movimientos oculares rápidos. Y eso pasa. Y vuelve a empezar otros 90 minutos y después de esos 90 minutos, entonces, vuelven a aparecer un periodo de entre 5 y 20 minutos de movimientos oculares rápidos y donde uno vuelve a soñar. Otros 90 minutos. Y pasa eso, 5 o 20 minutos, vuelve uno a sumergirse en después de 90 minutos, otro sueño profundo, vuelve uno a soñar entre 5 y 20 minutos. Entonces, ¿qué espera uno? Que en un sueño de 7 o 8 horas uno tenga por ahí unos 3 o 4 ciclos de sueño profundo. Ese sueño profundo de movimientos oculares rápidos, eso es el sueño que repara mucho. Es muy importante que eso lo tengamos, eso nos ayuda a rebobinar el cerebro y entonces es un sueño de buena calidad. Y les voy a decir algo, ahí es cuando uno sueña. Y entonces, si a uno lo despertaran en un sueño de movimientos oculares rápidos, uno podría recordar el sueño, pero muchas veces los sueños son tan angustiantes, tan traumáticos o tan felices que uno se despierta y lo recuerda. Y entonces es muy importante que ustedes también sepan que desde el punto de vista de la psiquiatría y del psicoanálisis, cuando uno sueña, es muy importante que uno anote los sueños y con un experto pueda darse la oportunidad de analizar los sueños, porque los sueños son, como les dijera, a través del sueño uno representa los temores, las alegrías, las insatisfacciones, en fin. Pero bueno, aquí estamos hablando de las fases del sueño. Alejandro, entonces, serían 4 fases. La primera fase del sueño sería la fase de adormecimiento o de sueño ligero, cuando uno está pues como uno se acuesta. Luego sigue, esa es la primera fase. Luego sigue un sueño ligero, que es como el 50% de lo que uno tiene de sueño.
Y después de ese sueño ligero, ya llega uno al sueño profundo, que como les decía, ese sueño profundo, sueño de ondas deltas, de movimientos oculares rápidos, puede durar entre 5 y 20 minutos. Y finalmente tenemos la etapa del sueño delta. Bien, entonces uno tendría que tener varios ciclos de sueño profundo para que uno tenga un sueño reparador. Una tortura que ejercían les ejercían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, además de que aprovechaban las personas para torturarlas y castigarlos, cuando querían conseguir que el judío firmara documentos o declarara en contra de otros, o cuando querían sacar información, aplicaban una tortura. La tortura consiste en la persona se acuesta y antes de que ocurra el sueño profundo, lo despiertan. Entonces la persona no duerme, entonces no le pasó el primer sueño. Entonces vuelve a quedarse dormido, tiene que esperar otros 90 minutos. Y cuando va a tener ese sueño profundo de movimientos oculares rápidos, entonces lo que sucede es que a la persona la despiertan, entonces no duerme. Y le repiten lo mismo. Entonces, esa primera noche, ese primer día, la persona está todo el día como irritable, como que no entiende, como que yo no pude dormir bien. Eso se lo hacen la primera noche. La segunda noche le hacen lo mismo y con 3, 4 noches que le hagan deprivación del sueño profundo, la persona está tan agotada, tan fatigada, que la persona firma lo que sea, dice lo que quieren y esa es una manera de torturar. Y si uno lo deja ya descansar después de 3, 4 días, dejarlo sin sueño, entonces la persona sueña y sueña y sueña de manera profunda. Espero haber sido claro con esas etapas del sueño. A mí me gustaría de todas maneras retomar, Alejandro, algo que tú recomendabas ahorita, y eso tiene que ver con que uno tiene que prepararse para el sueño, tener presente, y aunque repitamos el ciclo circadiano, sabemos que la producción de melatonina se da a las 9 de la noche, de tal manera que cuando uno produce melatonina es cuando uno se duerme, y si uno coloca luz en la habitación, no se produce tanta melatonina. Y si uno está en contacto con el televisor, con el celular, no hay melatonina, entonces se altera mucho. Y también muy importante, Alejo, lo que tú dices de la alimentación, que también se sabe que afecta directamente un buen dormir. Y bueno, demasiado especial la intervención que nos hace don Carlos, desconectar los equipos. Y una cosa que he aprendido con tu charla hoy, Alejandro, es ojalá poder tener el celular a 2 metros de distancia. Muy bien, por ahí vamos. Ahora vamos a dar paso a que por favor levanten la mano, ¿cierto? Y vamos. Buenas noches. Hola, Hola. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, Eric, para que nos complemente lo que quieras. No esperábamos que nos acompañaras, pero maravilloso. Dale. Sí, no, acá estamos. Buenas noches. Hay una pregunta en el chat, Doc, para Alejandro, de si hay alguna diferencia en cuanto al aporte calórico entre la harina de trigo, la harina o la fécula de maíz y la harina de la avena. Y sobre todo yo creo que también pensando eso en torno a la cuestión del sueño, Alejandro. Ok, gracias doctor por la pregunta. Bueno, realmente todas estas harinas hacen parte de un mismo grupo de alimentos, pues, para dar facilidad de pronto a esos rangos de calorías que pueden aportar los alimentos, se dividen en ciertos grupos. Estas harinas que nos menciona doña Ángela están en el mismo grupo de alimentos, entonces digamos que la cantidad de calorías que nos aportan no va a haber una diferencia significativa. En cuanto al sueño, pues ya como lo mencionaba en la última diapositiva, sí va a haber una diferencia en si consumimos la harina de trigo o si consumimos más bien la harina de maíz o de avena en horas de la noche, porque el maíz y la avena, como les mencioné ahorita, sí va a poder estimular un poco
la producción de melatonina. Muchas gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta para hacer. Por ejemplo, estos sí he tenido yo en general esta duda. Cuando muchas veces una persona tiene depresión o sobre todo pasa muchas veces que en las mujeres cuando llegan a tener el síndrome premenstrual, muchas veces desarrollan como mucho antojo por la situación del chocolate. El chocolate es un alimento que es rico en triptofano. Triptofano que aparte de eso es como el aminoácido precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor que está principalmente encargado pues, que está principalmente implicado en la neurobiología como de la depresión, pero también el triptofano está relacionado con la síntesis de la melatonina, o sea, es decir, para que haya melatonina necesita haber forzosamente triptofano en el cuerpo. Hay algunos suplementos dietarios de triptofano, ¿cierto? Estos alimentos, pues suplementos u otros alimentos ricos en triptofano, como el chocolate, pueden ser útiles para las cuestiones de la regulación del sueño por esta síntesis de melatonina. Bueno, doctor, en cuanto al chocolate, sería, digámoslo así, un arma de doble filo, porque aparte del contenido de triptófano, también puede tener ciertas cantidades de cafeína. Entonces, también estaría estimulando más como el estado de alerta que de sueño. Pero en cuanto al aminoácido como tal, si se suplementa, sí nos puede ayudar más con la adecuada calidad de sueño. Y también, pues, que no se lo mencioné durante la charla, la suplementación con melatonina también está pues como indicada en este tipo de personas que no concilian adecuadamente el sueño o que pueden tener deficiencias en la producción de esta hormona melatonina. Muchas gracias. Igual es importante que si llegan a tener problemas con el sueño, ¿cierto? No se automediquen, ¿cierto? Porque esa es una gran falencia que se presenta y que nosotros como en psiquiatría terminamos viendo mucho, ¿no? De que se tienen problemas como de insomnio y se trata como esa parte, ¿cierto? Con melatonina o algunos otros medicamentos para el tratamiento como del insomnio y luego terminamos teniendo problemas por esos propios medicamentos. Entonces, esa parte es importante con todo y que la melatonina la terminen vendiendo de forma natural. Es primero importante que consulten con nosotros los profesionales para determinar cuál es la naturaleza del insomnio. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? En términos prácticos, Alejandro, ¿cuál sería como una adecuada cena, más o menos? O sea, ¿cómo sería poner una adecuada comida en las últimas horas de la noche para, ¿cómo se llama? Para pues, poder dar una orientación más certera a las familias? Está apagado el micrófono, Alejandro. Qué pena. Entonces, primero que todo, importante escoger el horario. Entonces, si vamos a dormir, digamos, vamos a hacer caso a ese reloj circadiano y nos vamos a dormir cerca a las 9 de la noche, que es donde hay mayor producción de melatonina. Entonces, la última cena, la última comida debe ser aproximadamente entre 5:30 y 6 de la tarde. ¿Qué vamos a consumir ahí? Entonces, puede ser una cena liviana, como una plancha de pollo, que va a ser de fácil absorción, una proteína de fácil absorción para el intestino. Algo puede ser de arroz o de maíz, ¿cierto? Entonces puede ser una arepa, puede ser una porción de arroz. Recordemos, y ahorita les hacía mucho énfasis en el tema de las porciones. La porción de arroz es más o menos lo que puede contener un pocillo tintero o 6 cucharadas soperas de arroz. Y siempre vamos a tener en cuenta el consumo de vegetales en la noche. Ahí con los vegetales, entonces, ¿qué podemos incluir?
cualquier mezcla de vegetales, pero incluir siempre el tomate, para que esa producción de melatonina ya estamos aportando dos alimentos, como son el arroz o el maíz y el tomate, que nos va a ayudar a empezar a producir adecuadamente la melatonina. Muchas gracias, Alejandro. Por acá preguntan que esta pregunta está más como dirigida a nosotros, si la melatonina en cápsulas puede causar dependencia usándolas a corto plazo. Miren, no, realmente la melatonina no es un medicamento, no es una sustancia, un medicamento, suplemento que esté relacionado con dependencia, como sí lo pueden ser varios otros hipnóticos. Sin embargo, puede no funcionar, ¿cierto? Porque el insomnio puede llegar a ser a causa de otros factores, como lo son las enfermedades mentales. Entonces, por eso es conveniente que, bueno, tal vez en alguna noche de insomnio, alguna noche de dificultad de sueño, podría a lo mejor suplementarse, pero lo más adecuado es no automedicarse. ¿Listo? Tenemos otra pregunta por acá en el chat. Alejandro, si el café con leche o sin leche tiene alguna diferencia para el cuerpo. Bueno, en este tema del adecuado sueño, de la higiene del sueño, pues iba a tener una diferencia importante, porque como les mencionaba, la cafeína es una sustancia estimulante, entonces va a tener el cuerpo en alerta. Lo ideal es que si vamos a consumir en la noche alguna bebida, no contenga ni chocolate ni café, porque también, como les mencionaba ahorita, en respuesta a una de las preguntas que nos hizo el doctor Eric, el chocolate también puede tener ciertas cantidades de cafeína. Entonces sí va a haber una diferencia. Ya en cuanto a calorías, no va a haber una diferencia significativa porque el café no nos va a aportar más de 5 calorías por porción. Entonces digamos que es una diferencia un poco significativa. Doctor, quiero aprovechar también el tema que mencionó anteriormente del suplemento de melatonina y es porque también pasa lo mismo con muchos suplementos nutricionales, que tampoco es adecuado iniciar pues como una suplementación sin fórmula médica o sin asesoría nutricional, ¿cierto? Porque resulta que muchas veces las deficiencias las tenemos desde enfermedades de base, desde hábitos de alimentación inadecuados y erróneamente nos centramos más en un suplemento, de pronto por la facilidad que tenemos de disolver un polvo en agua o en leche y consumirlo rápidamente, o de consumir unas pastillas, y dejamos de lado la importancia de empezar a mejorar esos hábitos de alimentación. Entonces también es importante que no solamente el suplemento de melatonina, sino cualquier otro suplemento que vayamos a utilizar, primero busquemos una asesoría adecuada. Sí, y eso por ejemplo está muy de moda con los adultos jóvenes que ocupan suplementos de proteínas, ¿cierto? Y eso sí puede ser bastante dañino para el organismo. O sea, como lo utilizan mucho como con la intención de generar como incremento de masa muscular, ¿cierto? Y si bien puede generar esta parte, pues la realidad es que también puede generar lesiones en el riñón y pues bueno, por tratar de suplementar o tener una mejor estética, afectar gravemente la salud. Pero bueno, tenemos la mano levantada de don Fernando. Adelante, don Fernando. Don Fernando, tenemos apagado su micrófono. Si puede prender su micrófono para que nos pueda comentar, por favor. Aló, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, doctor Alejandro, acá en nuestra familia vivimos una situación muy particular y es que varios integrantes de la familia, pues todas estas recomendaciones que nos entregan ustedes, los que no tenemos problemas, digamos, con la parte del sueño, pues digamos que no hacemos, por decir, mucho caso a cómo podemos alimentarnos, sobre todo en la parte de la noche, nosotros como familia paisa. Yo recuerdo que es casi que costumbre en la noche que consumir los famosos frijoles. Y le entiendo yo a Alejandro que los frijoles hacen, digamos, no muy provechosos
a las personas que tienen dificultad para dormir. En mi caso, en mi familia, tenemos la hija con muchos problemas, digamos, para conciliar el sueño. Se aleja, digamos, de lo normal de todos nosotros. Podemos estar en la casa porque tenemos el televisor en la alcoba, ya no lo hacemos pues, y con televisor y todo nos dormimos, y en fin, una cantidad de cosas, digamos, que entre comillas, hacemos como una especie de indisciplina, y más sin embargo, pues, tenemos un buen dormir. Cuando la persona tiene, digamos, ya la parte clínica, la dificultad para dormir, aplicando todos los conceptos y recomendaciones que hacen los profesionales de la salud, y se dificulta, es la parte compleja. Hay personas que aplicando toda la normativa que ustedes recomiendan, no pueden conciliar el sueño y sufren bastante. Entonces acuden, por decirlo, a automedicarse, y bueno, eso genera una bola de nieve que más tardar pues, genera unos problemas bastante complejos. ¿Qué se hace en ese caso? Cuando la persona ya podemos decir que es enferma y que todas estas recomendaciones que ustedes hacen a nivel científico no sirven. Es mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, don Fernando, pienso que teniendo en cuenta que usted nos relata que, bueno, seguimos todas las recomendaciones que los profesionales hacemos y aún así tenemos dificultades para conciliar el sueño, pues tendríamos que analizar mucho más profundamente esa situación, ¿cierto? De pronto ya el doctor Eric y el doctor Ramón son pues, profesionales más pertinentes para evaluar qué tipo de exámenes se podrían tomar para analizar qué puede estar pasando. Pues estas son recomendaciones científicas, digamos que básicas para poder mejorar el sueño, pero pueden estar pasando muchas otras situaciones a nivel mental que no estamos teniendo en cuenta de pronto. Entonces sería más oportuno el análisis desde psiquiatría, el análisis también de pronto desde neuropsicología o desde neurología para poder determinar las causas de esas dificultades con el sueño. Sí, o sea, tengan en cuenta que esto que estamos hablando en esta charla tiene que ver con hábitos del sueño, hábitos nutricionales, como los hábitos de la higiene de manos, ¿cierto? Forzosamente, la persona que se lava las manos no va a tener una enfermedad gastrointestinal, no. Forzosamente, la persona que no se lava las manos va a tener una enfermedad gastrointestinal, tampoco. Pero sí el lavado de manos está asociado a un menor riesgo de enfermedades gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, eso pasa con los hábitos del sueño y los hábitos nutricionales. Van a favorecer que tengamos una mejor salud, pero no necesariamente el seguimiento estricto de los mismos nos va a liberar, ¿no? O nos va a quitar todos los riesgos de la presencia de algún otro padecimiento. Cuando nosotros estamos siguiendo todos estos hábitos, ¿cierto? Y sin embargo, llegamos a tener ahí dificultades al respecto del sueño, es como dice Alejandro, necesario consultar para saber qué es lo que está sucediendo. De la misma manera que cuando nos enfermamos del estómago, a pesar de que nos lavamos bien las manos, consultamos, o eso esperamos, pues, también consultar en esta cuestión del sueño, del apetito. Muchas Vamos a gracias, cerrar. doctor. Hola. Les recuerdo que nos quedan 5 minuticos, doctor. Creo que esa sería la última pregunta que podemos responder. Sí, ahí viene esa última pregunta para que cerremos. Muchas gracias. Y aquí, Alejandro, yo creo que la podríamos contestar entre los tres, entre el doctor, usted y yo. Habla aquí de una joven o un joven que entrena, toma proteína y trata de consumir 3 litros de agua al día. Y aquí creo que se conjuntan 3 cosas importantes. ¿Cómo observa usted, Alejandro, esto de la toma de agua de 3 litros al día, por ejemplo,
el consumo de proteína en un rol de entrenamiento y qué más se puede hacer para la salud renal. Ok, bueno, doctor. Primero que todo, entonces vamos a abordar primero el tema del agua. Ese consumo de agua que de pronto a veces o últimamente se está estimulando mucho por termos inmensos que vemos en muchos momentos, ¿cierto? Resulta que pues todo en exceso también es malo, ¿cierto? Como coloquialmente lo decimos. Si hay un consumo excesivo de agua que de por sí es una sustancia saludable, pues también van a haber dificultades porque se van a solubilizar de pronto sustancias en el cuerpo o va a llegar el punto en el que en cada una de las células pueden haber deterioros por esa abundante cantidad de agua que consumimos. Entonces, hay que tener muy presente que esa recomendación del consumo de agua también va de la mano de la composición corporal de la persona, ¿cierto? No va a ser la misma cantidad que debe consumir de agua una persona que pese 60 kilos y mide 1,60 a la cantidad de agua que debe consumir alguien que mida 1,90 y pese 100 kilos, ¿cierto? Entonces, primero que todo con el agua. Con el tema de la proteína y también pues manejo pacientes físicamente activos, lo ideal es, como lo dije ahorita con el tema de los suplementos, primero darle prioridad a la alimentación. El suplemento debemos utilizarlo más como otra palabra, que es el complemento. Entonces, si yo con mi alimentación no alcanzo unos niveles adecuados de proteína o otros nutrientes, ahí sí vamos entonces a analizar qué posibilidad hay de utilizar un suplemento, ¿cierto? Obviamente, bajo las recomendaciones nutricionales y médicas. Para la protección renal, si estamos teniendo una dieta hiperproteica o con alta cantidad de proteína, sí es adecuado consumir una buena cantidad de agua, pero como lo dije anteriormente, moderada. Y también el consumo de frutas, de verduras, que nos van a aportar micronutrientes, sales minerales y otras sustancias como los fitoquímicos o antioxidantes van a ayudar a que el riñón y también el hígado se protejan y generen el filtro, que es la función principal en el cuerpo. Entonces también ese consumo de otros alimentos como frutas, vegetales, nos va a ayudar a tener como un buen pronóstico con esos, digamos, con esos órganos tan vitales como es el riñón. Yo quisiera comentar algo, Alejandro. Bueno, más que comentar, Alejandro, quisiera pedirte el favor, si puedes y te animas, a si nos regalas una página del contenido de higiene del sueño y alimentación, tus recomendaciones, un resumen, una sola página. Y nosotros, pues, se las haríamos llegar a las familias que estén interesadas a través de la oficina de atención al usuario. Una sola hojita, porque documentos tan extensos es muy tedioso leer. Alejandro, te agradezco mucho tu conferencia y a Eric también que está por aquí. Yo ya me despido con todas las familias. Les recuerdo que tenemos 80 programas, en 81 con este, que ya estará siendo subido mañana. Y bueno, Sandra y el doctor Eric hablarán. Muchas gracias. No, yo creo que con esta pregunta cerramos. Solamente complemento lo que comentó Alejandro con el tema de procurar evitar los alimentos altos en sodio, ¿cierto? O disminuir la cantidad de sodio que se consume al día. Porque no solamente la sal, sino que hay varios alimentos que contienen mucho sodio, como son, por ejemplo, los embutidos, ¿cierto? Las bebidas de cola, pues la Coca-Cola, ¿cierto? O otras gaseosas tienen mucho sodio. Las bebidas energetizantes tienen un montón de sodio también. Eso es otro factor ahí que puede ser importante para la cuestión del cuidado renal. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos, Sandra, no sé, para que terminemos. Sí, doctor, y familias, les recuerdo de nuevo entonces, por favor, nos hagan las sugerencias en el chat para saber qué tema podemos entonces elegir entre todos que sea el más pertinente para la próxima semana. Muchas gracias a todos y feliz noche. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches Buenas para noches. todos.
Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Dios los bendiga. Muchas gracias, hasta luego.